Buenas noches, chicos. Bueno, esperando que se encuentren bien. El día de hoy, más que una clase, va a ser un refuerzo de lo que hemos visto a nivel general en el segundo parcial. Considerando si es que ustedes tienen alguna duda o necesitan compartir algo de sus proyectos, pues lo realicen y podamos reforzar. Entonces, vamos a trabajar de la siguiente manera. Al principio les voy a dar paso si tienen alguna duda, alguna pregunta específica sobre algún tema para poderla iniciar con eso. Y si no, arrancamos con la parte estructural de conocer la parte de, se podría decir, de manejar todos los procesos y las estructuras. Entonces, les doy paso, chicos. Tienen activo la oportunidad de poder ir preguntándome y poder ir resolviendo las dudas referente al parcial 2. Inge, una pregunta. ¿Hasta qué fecha está abierto la actividad 12? La actividad 2 está activa hasta el 5 de octubre. ¿Una pregunta más antes de empezar? No. Ok. Entonces vamos a comenzar, por favor. Nosotros en el segundo parcial, sí, vimos ya la parte gráfica e interactuamos con un gestor de base de datos en lo que es Java versus algún componente adicional. Pero al momento de trabajar lo que es ya en la unidad 4, vimos que era una librería que me va a permitir realizar la interfaz gráfica. Entonces, para yo decir o indicar qué es una interfaz gráfica, cómo se lo maneja, era muy importante saber que esta biblioteca o esta librería me va a permitir visualizar de mejor manera al usuario final las aplicaciones. Ahora, esta librería Swift exactamente me va a permitir desarrollar aplicaciones de escritorio. ¿Qué significa una aplicación de escritorio? Que cuando yo creo un proyecto hay diferentes tipos. Entonces, les pongo un ejemplo aquí en NetBeans. Yo tengo ejemplos sobre Java, que es mis aplicaciones de escritorio. Tenemos las aplicaciones web y también tenemos la opción de hacer aplicaciones móviles. Ahora, ¿qué factibilidad tenemos de, de una aplicación versus otra aplicación? Es que cuando yo genere una aplicación web, se puede generar los ejecutables, lo que yo les indicaba de que me da como un programa, doy siguiente, 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 y me permite ejecutar y se visualiza en mi computadora. En cambio, una web, a diferencia, aquí se utiliza lo que es la URL. Entonces, esos son otros tipos de, se podría decir, de funcionalidades, al igual que la móvil, porque móvil, en cambio, ejecuto en mi celular y lo visualizo. Entonces, basado en eso, nosotros podemos darnos cuenta que en una herramienta o en una librería Swift se puede generar varias opciones, como por ejemplo ventanas, componentes, se puede contenedores, eventos, diálogos y muchas opciones más. Ahora bien, ¿cuál es mi base para yo poder trabajar con esta plataforma Swift o con esta librería Swift? Es mi ventana. Nosotros la vamos a conocer como ventana, interfaz gráfica, frame, eh, diálogos o ventana o algunos nombres. Pero en sí, esta pantalla, se podría decir, o ventana que va a visualizar,
es la que va a tener todos los componentes y eventos necesarios para poder interactuar con el usuario. Pero al momento de yo crear esta ventana, que yo lo genere o yo lo estructure, yo puedo generar diferentes propiedades y diferentes opciones que puedan generar. Por ejemplo, que se abra la ventana, que esté bloqueado el cerrar, que no realice algún proceso, que esté relacionado o generado con algún recurso o algunas opciones o consideraciones. Ahora bien, una vez que yo cree una aplicación móvil, una aplicación de escritorio, perdón, yo manejo lo que es mi interfaz gráfica, pero al momento de generar mi interfaz gráfica, independientemente del formulario que yo trabaje, yo puedo ir agregando diferentes componentes, pero hay que identificar que al momento que yo en esta ventana yo la coloque, es lo que va a visualizar el usuario. Es por eso que se genera una paleta de opciones que va a tener contenedores, controles, va a tener menús y ventanas. Esas son las principales que va a tener. En contenedores era lo importante, es lo que, o sea, yo puedo agregar más, o sea, una ventana más o un contenedor más que se pueda generar en lo que son contenedores. En los controles vienen a ser qué componentes o qué elementos yo voy a poder agregar en mi interfaz gráfica, en mi ventana, en mi formulario o como lo queramos manejar. Una vez trabajado de esa manera, yo puedo ir agregando diferentes opciones. Las más utilizadas que nosotros vamos a generar es la etiqueta, el botón, puede ser en los de spinner o combo box, las cajas de texto, y muchas opciones más. Otra que también es más utilizada y más manejada vienen a ser las tablas, que las tablas van a permitir generar diferentes acciones, métodos o procesos para poder generar el mismo. Otra opción que también es utilizada para yo poder trabajar son los menús. Entonces, cuando yo les decía los menús, es como los desplegables, opciones, que por ejemplo yo doy clic en un botón y me despliega varias opciones y genero el proceso. Y así es un menú. Y las ventanas adicionales que yo tenga o yo desee colocar, pues en esta vez yo puedo colocar alguna ventana como un cuadro de diálogo, un selector de colores y algunas opciones más. También tenemos lo que son los rellenadores. En este caso, son como la parte de decir qué referencia o qué contenedor me va a tener o qué distancia va a tener de un componente hacia otro componente o hacia otra ventana o al relleno de la ventana. Pero también en la paleta tenemos lo que son el AWT, que son las etiquetas o la librería más antigua que había anteriormente. Es como mi librería base. Pero sin embargo, hay que entender que estos componentes pueden ser similares a Swift, pero no cumplen las mismas funciones porque son delimitados. Entonces aquí, al momento de agregar una etiqueta, puede tener varios procesos como que puede tener menos procesos. Les pongo el caso. Un botón, si yo arrastro de AWT, la primera diferencia que van a topar es que los Swift tienen o anteponen el J, es decir, que es una interfaz inicial. Y las componentes de AWT no tienen ese inicial. Pero sin embargo, le voy a dar la mayor diferencia es que cuando yo le dé clic, le doy doble clic, genera un evento, pero más no genera el evento de dar clic. Entonces, en este caso, yo tuviera que generar esas acciones mediante código, lo cual en Swift ya me omite y ya genera los procesos respectivos. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna pregunta? No, Inge. ¿Estamos claros?
Entonces, ¿qué es importante aquí al momento de crear un login? Ir colocando todos los componentes que yo necesito y adicionalmente yo puedo darles diferentes opciones, diferentes estructuras, diferentes procesos. Entonces aquí, en esta parte, yo le digo, ¿no? Este componente va a tener un color, un tipo de letra, una distancia, una opción y muchos procesos más. Entonces, aquí es importante que aparte de las propiedades, yo coloque un identificador. ¿Qué significa el identificador? Que cuando yo tenga este componente, pues yo le tengo que seleccionar en la parte de códigos y colocar en nombre de variable el identificador, el cual yo voy a generar y voy a realizar los procesos. Entonces, yo mediante este identificador voy a poderme vincular o llamar a este componente o a este elemento en la parte de codificación. Ahora, ¿qué es lo importante trabajar o manejarlo? Que yo manejo la parte de diseño, pero también tengo la parte de atrás, se podría decir, que es el de recursos o el de codificación. Entonces voy a la parte de Source y aquí ustedes lo que van a encontrar es la programación que yo necesito y deseo generar. Otra cosa que es muy importante es de que cuando yo utilice un botón, se podría decir. Este botón, al momento de dar doble clic, va a tener la acción de que cuando en la parte ya ejecutable, yo genere ya esto es lo que se va a visualizar. Ahora, ¿qué genero o qué realizo en un botón? Yo puedo generar muchos procesos, pero lo más primordial o esencial en lo que es el diseño y el trabajo es poder recoger estos valores. Y siempre vamos a trabajar en lo que son los set y los get. ¿Qué significa los get y set? ¿No? Los get y set vienen a ser se podría decir, los valores o los métodos que me van a permitir asignar o devolver estos campos. Entonces, el set me va a permitir asignar valores y el get me va a permitir obtener los valores. Entonces, ¿qué necesito? De cualquier componente o elemento que voy a utilizar, voy a tener que trabajar con el set para poder asignar o los get para poder obtener. Entonces, les pongo el caso. En cualquier tipo de campo de texto, botón o alguna acción, siempre me van a devolver una variable de tipo string. ¿Qué le digo, no? Que a mi campo de texto txt le pongo usuario que se llamaba, ¿ya? Punto. Si este componente que le digo txt usuario no existe, pues me va a visualizar un error. Entonces, es muy importante que yo sepa tal cual está cada de estos componentes, lo tengan en el nombre de variable, qué nombre está, valga la redundancia. Entonces digo, ahora sí, ¿cómo se llamaba? txt nombre. Punto. Para poder obtener lo que yo escribí en el campo de texto, utilizo el get text. Una vez teniendo de esa manera, ¿qué va a pasar? Que cuando yo tengo eso o le digo a mi variable B1, asígneme lo que yo escribí en mi campo de texto. Y si yo deseara vuelta a este txt nombre, asígneme un valor por defecto. ¿Qué tuviera que hacer? txt nombre punto setText y aquí le asigno el valor. Este valor tiene que ser de tipo string. Entonces yo le puedo poner valor 1 o la opción que yo desee colocar. Entonces, esos son los procesos que yo necesito. Aquí bien,
también es necesario hacer la conversión de tipos de datos cuando yo trabajo con valores numéricos, booleanos, cadenas de textos o con el valor que yo voy a utilizar. Es muy importante que si, por ejemplo, necesito la variable, transformarlo, primero creo otra variable del tipo al cual yo me deseo transformar. Y para poder transformar hay muchas maneras, pero puedo hacer el integer.parser y colocar la variable. O también puedo realizar de igual creando mi variable de 3 es igual. Y aquí yo le puedo poner mi variable 1 punto value, no, perdón. Integer punto y aquí puedo transformar las opciones que yo necesite. Por ejemplo, si no utilizo un string, si no yo deseo trabajar de otro tipo, entonces pongo integer.valueOf y le coloco la variable, que a la final está cumpliendo el mismo proceso, está transformando en entero el valor que ingrese. Una vez trabajado de esa manera, yo puedo realizar todas las operaciones necesarias que yo genere. Ahora, otra opción que es muy necesaria es poder instanciar o llamar, llamar a otro formulario desde uno nuevo o desde el actual. ¿Qué yo necesito aquí? Para poder instanciar esta parte, yo lo que necesito es tener mi nombre al formulario al cual yo me voy a redireccionar, un objeto. Entonces le digo, mi nombre al cual me voy a redireccionar es al formulario producto. El nombre del objeto, el nombre que yo le desee colocar, va a ser igual a mi nuevo formulario producto, abro, cierro paréntesis y pongo el punto y coma. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Lo único que estoy haciendo, ¿sí? Es diciendo, créeme un formulario créeme un objeto de este tipo de formulario. Una vez teniendo el formulario, lo importante es que de este objeto que yo creé, BGP, punto, le digo set visible y dentro de los paréntesis le coloco true, es decir, visualice. ¿Ya? ¿Y qué pasaría con el actual? Pues le digo this, o sea, el actual, this, set visible es igual a false. Entonces, ¿eso qué me permite? Digo, redireccióneme y visualíceme al formulario que yo quiero irme y el que estoy actualmente ocúlteme. Y eso es lo que me va a permitir generar y manejar las instancias o redireccionarme de un formulario a otro formulario. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? Sí, el botón registrar, ¿cómo le hizo el código? El botón registrar. Sí, Ya, no le he programado, pero ¿qué tendría que hacer en el botón registrar? Primero necesitaría un nuevo formulario que diga, ¿no? Usuario, clave para que ingrese. Entonces, ¿qué significaría registrar? Que se conecte a mi base de datos y de esa parte ingréseme estos valores que yo tengo en la tabla. Entonces, les pongo el caso, ¿no? Lo primero que necesito es crear un nuevo formulario. Entonces, voy clic derecho, nuevo, formulario JFrame. Y aquí le pongo FRM registrar usuario. ¿Qué necesito aquí? Bueno, aparte de las etiquetas, necesito dos campos de texto. Uno que sea el usuario. No, el identificador creo que tenemos.
el usuario y lo que es mi clave. Entonces, bueno, yo coloco mis etiquetas para que se logre visualizar. Y aquí yo le colocara un botón que diga registrar. Entonces, ¿qué pasaría? Registrar. Que yo del formulario que estaba aquí, cuando le dé clic en registrar, se va a ir al nuevo formulario. Le doy doble clic y le digo, ¿no? FRM, registrar usuario. Mi objeto es igual a mi new FRM, registrar usuario, abro, cierro paréntesis, punto y coma. Y le digo, ¿no? De mi objeto, punto, set visible. Y dentro de los paréntesis pongo true. Y de eso le digo TIF, el objetivo, el framework actual, punto, set visible es igual a false. Entonces, ¿qué va a pasar? Supongamos que ahorita ya lo tengo la programación. Que si yo ejecuto en la parte de login, ejecutar el formulario, ya, al momento de dar clic en registrar, se me va a ir al otro formulario, que debería decir aquí, registro de usuario, el identificador, el nombre, el usuario, perdón, y la clave. Y cuando le dé clic en registrar, pues deberá, registrarse en la base de datos. ¿Cómo haría el registrarse? Debería ser como la clase que nosotros trabajamos de el producto, hacer el mismo método que se encontraba de agregar. Entonces les pongo un ejemplo, ¿no? ¿Qué necesito aquí trabajar o manejar? Entonces digo, en mi clase usuario, lo primero que necesito es tener mi método para poder registrar al usuario. Y le digo, public void, método de registrar. Y aquí, ¿qué debería ingresar? Pues les pongo un ejemplo. Puede ya ingresar los campos de texto necesarios para poder realizar el registro pertinente. Entonces, ¿qué debería hacer? Es el usuario, la contraseña y el identificador. Digamos que el identificador es integer. Le pongo in, identificador, string, el usuario y string clave. Una vez que digo esta parte, yo lo que manejaba y es primordial en esta parte es manejar lo que son mi try catch, que les decía que aquí todo lo vamos a manejar por el valor. Si es que existe alguna excepción, pues lo deberá visualizar. Una vez colocado esta parte, ahora sí, dentro del trace, ¿qué debería constar? Es primero mi sentencia del proceso. Y le digo, ¿no? String sentencia de SQL es igual a ¿qué? A mi insert, into. ¿Y cómo se llama mi tabla? Supongamos que mi tabla se llama usuario, ¿no? Valúes. Aquí yo les decía que en los valúes yo debería colocar los signos de interrogación para que luego, perdón, no me sale, ya, para que luego yo le envíe los parámetros. Entonces, ¿cuántos parámetros voy a enviar? Es 3, ¿no? Entonces aquí ya le pongo al final punto y coma para poder generar. Y una vez teniendo ya la sentencia, ahora sí preparo la sentencia. ¿Cómo la preparo? Le pongo prepare statement, le pongo preparación de sentencia, es igual a mi conexión, que es la variable, punto prepare call y le pongo la variable SQL, punto y coma. Me va a pedir que importe esta librería para poder generar y después de eso yo ahora sí envío los parámetros y le digo, ¿no? A mi preparación sentencia punto set
in. ¿Y qué le voy a enviar? ¿Ya? ¿Qué voy a enviar aquí? En la posición 1 le voy a enviar el ID. Le voy a poner punto setString. En la posición 2 ahora envíe el usuario. Y en la posición punto setString, en la posición 3, en cambio, violo la clave. ¿Ya? Una vez teniendo esa parte, ahora sí digo ejecúteme. ¿Cómo me ejecuta? Mi ps.execute.com. Y de la misma le digo ahora sí cierre, close. Abro, cierro paréntesis, punto y coma. Y la conexión, punto, close. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? En los procesos de, se podría decir, de inserción. Ahora, pero si ustedes se dan cuenta, el ID debería ser más uno, por lo menos, o debería ser diferente a los que yo he ingresado. ¿Qué podría hacer aquí? Yo lo que podría hacer es primero realizar la sentencia que le diga devuélvame tal proceso y yo lo pueda generar con mi tamaño de la fila. Entonces, ¿qué pudiera hacer en este proceso? Lo más recomendable, ¿sí? Lo más recomendable, yo le pudiera decir que haga previamente un string SQL1 es igual a mi sentencia select, pero aquí solo voy a decir que no me devuelva todo, sino solo mi ID. Entonces, ¿cómo sé cuál parámetro era? Voy a abrir a mi base de datos y ver en mi tabla cómo se llama el parámetro. Entonces, es este mi parámetro. De base de datos. Este de aquí. Entonces me conecto, voy a la base de datos venta, veo las tablas y veo a usuario, ¿no? Y se llamaba identificador. Entonces pongo identificador y le coloco where, from usuario. Entonces digo, devuélveme el identificador. Puedo decir que me devuelva el último, ¿sí? Pero puede hacer que ya con el identificador yo lo realice. ¿Cómo digo que me devuelva el último, o solo el último valor? Alguien que se acuerde de las sentencias de SQL. Chicos, ¿alguien? ¿No se acuerdan cómo debería devolverme el último valor en las sentencias de SQL? Les pongo un ejemplo. Había la opción, ¿sí?, que me decía o me permitía la opción que dice limit 1 y el order by descendant. Y les voy a decir qué me devolvería aquí, ¿no? Como lo pruebo, le digo a mi variable tal ejecutar comando, lo ejecuto y van a visualizar. ¿Qué va a generar? ¿No? Que aquí existe un error en la parte de la línea. ¿Por qué situación? Primero, ¿no?, tengo que colocar correctamente y le voy a decir solo el línea para que se den cuenta que me va a devolver. Y a esta parte igual va a existir se podría decir, un inconveniente, que como yo le coloco primero en mayúsculas, me va a existir un error. Que también voy a necesitar es que el código esté incorrecto en el limit 1. No me está reconociendo el limit.
Ahora bien, le voy a poner solo el order by para que se den cuenta que el descend no me permite, pero le voy a poner ascend para que se den cuenta y para visualizar que genera. En sí todavía no me permite escuchar esta sentencia SQL de la tabla usuario. Le voy a poner el asterisco para que se den cuenta los errores que me va a ir visualizando. Y dice, ¿no? La palabra hacen no me igual tampoco me reconoce. Y voy a probarle sin el este para que se den cuenta que ahí sí funcionó. Si le coloco solo el ID, identificador, independientemente de la mayúscula, vamos a ver que sí me va a retornar. Ahora le voy a poner limit 1 y ahí sí me va a salir el error. Y ahora vamos a ejecutar la siguiente opción, ¿no? Voy a ponerle order, by. Y si se acuerdan, anteriormente ustedes si lo han manejado o lo han trabajado, el order by me permite ordenar. Entonces voy a poner DC para que les vea, igual me va a salir de manera incorrecta que no le está reconociendo los order by ni los link. Secuencialmente sí debería estar de esa manera, pero no me está permitiendo manejar los límites en SQL y los order by. Entonces voy a indicarles qué pasaría aquí o qué inconveniente nosotros tuviéramos al momento de manejar. Ok, como aquí en NetBeans no me permite, voy a hacer una opción que diga en SQL Server. Y le digo la siguiente, me voy a conectar con este usuario. Me conecto a la base de datos. Voy a decir un nuevo query. Y le voy a poner, ¿no? Select asterisco from usuario. Aquí ya me sale la tabla. Aquí le voy a poner identificador. Ya me sale la ayuda. Y la ejecuto, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Luego voy a poner la opción de limit 1 y ejecuto. Y ahí me está saliendo igual una inconsistencia de sintaxis. Porque el limit del número ¿sí? No me está reconociendo. ¿Qué tuviera que hacer en estos casos? De limit 1, que le tuviera que poner el punto y coma al final, a ver si es que ahí igual no me reconoce la palabra limit en lo que es SQL. Le voy a poner como comilla para ver si es que me permite. No me está dando un error. A ver, primero voy a visualizar si es que tengo datos. Voy a mostrar si lo logro ver. Sin embargo, el límite, la propiedad del límite no me reconoce. En este caso, le voy a poner otro término para que se den cuenta si es que puede salir, el fetch. Este fetch igual me dice, devuélvame. Le voy a decir freeze. Las dos primeras filas, entonces le digo row only y voy a ejecutarlo y el freeze page tampoco me está reconociendo como rows. Estoy teniendo problemas con el SQL que no me permite. Ahora voy a hacer otra sentencia que también podría ser, es del top one identificador, ejecute, y ahí sí me devuelve o sea, top significa devuélvame los 10 primeros o los 10, o el 1 primero, los 5 primeros, los 2 primeros. El top sí me permite ejecutar. Ahí si se dan cuenta me permite dar solo las opciones. Voy a poner el deber de top, voy a poner solo el asterisco
y le ejecuto y ahí se visualiza todo. Voy a poner nuevamente a ver si es que con el IMI, pero no, el IMI no me está reconociendo como método, como, perdón dicho, como palabra clave en lo que es SQL. Entonces aquí voy a tener inconvenientes y no me va a permitir visualizar el primero. Entonces, para no tener inconvenientes, ¿qué le tuviera que hacer aquí? Es en mi clase, lo único que tuviera que decirle es selector identificador from usuario. De ahí le digo call, cable, sentemes, preparación de sentencia es igual a mi conexión, punto, prepare call, y ahí estoy la sentencia 1, punto y coma. De ahí, le voy a poner C1 para que no tengamos inconveniente. De ahí le digo result, set, el resultado 1 es igual a mi preparación de sentencia, punto, execute query, punto y coma. Y ahí también, nuevamente, lo que voy a hacer es no poner una variable in F1 es igual a 0, punto y coma. Y le digo while resultado R1 punto, no, perdón, sí, punto next, abro cierro paréntesis, y a mi fila 1 le voy a asignar el rs 1 punto get, le voy a poner get in de la posición 1. No, perdón, la posición 0 porque vendría a ser. De ahí, ahora sí, F1 viene a ser mi valor y lo que pudiera colocar es más 1, número. Y aquí de vez de ID ya no iría, sino iría F1. Porque le estoy diciendo lo que me devuelva, supongamos que me devuelva 6, 5, 4, le sumo más 1 para que ese se me asigne al nuevo identificador. Y con eso tengamos el proceso. Ahora bien, ¿cómo pruebo que sí va a funcionar correctamente? Pues tengo que ir en mi método, aquí, y le digo, no, primero tengo que instanciar a quién tendría que instanciar, a mi clase producto, que dijera, a mi clase usuario, perdón, clase usuario, mi objeto es igual a un new, C usuario, abro, cierro, punto y coma. Ya se me va a cerrar el link de la videoconferencia. Por favor, nuevamente vuelvan a conectar.